Hola, buenos días, Carlos. Un placer en saludarlo a usted y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que en el día a día y en plena campaña electoral, donde si uno se pone a analizar qué proponen los candidatos, uno dice, se asombra. Todo tiene que ser promesa, pero se van dando cosas, y escuchábamos recién a Jonathan Viale en la Nación Más, haciendo un desarrollo del combo que hay en el país. Bueno, si uno se pone a detallar el aumento de combustible, la inflación, la situación también del propio Massa, que ve deteriorada su carrera presidencial, porque aunque él diga que él le va a derrotar la inflación, esto no se da en este paso que él tiene, que justamente empezó a trabajar como titular de la cartera económica para resolver cosas que no se ha logrado, y esto ellos lo siguen diciendo como éxito, y yo creo que la situación está cada vez más complicada. Me gustaría, doctor, que usted nos dé su punto de vista. Yo creo, Carlos, que sin haber escuchado el editorial, pero en función de lo que usted está planteando que analicemos en este momento, yo creo que con respecto a la situación económica hay que analizar dos cuestiones que son fundamentales para interpretar esto desde una mirada política. La cuestión de lo que está sucediendo en la realidad, en la economía real, que anda por un andarivel que todos los analistas económicos, todos los que estamos en este mundo de la política y entendemos cómo funcionan las cosas del gobierno, sabemos que está en una situación crítica la Argentina. Una Argentina sin reservas, una Argentina con un inmenso gasto público, sin que durante este gobierno de Alberto Fernández se haya aplicado ninguna medida o ningún camino, ningún plan para ir paulatinamente bajando el gasto público, para moderarlo a los ingresos que tiene el fisco, que tiene el Estado. Sí, hay cosas muy básicas y elementales que no se han hecho, y se ha hecho todo lo contrario durante el gobierno de Alberto Fernández. Y si a eso le sumamos, además, el endeudamiento del gobierno anterior de Macri y el endeudamiento del gobierno anterior a Macri, que fue el gobierno de Cristina, ¿sí? Estos sucesivos endeudamientos que implican los endeudamientos compromisos futuros, que de hecho uno cuando administra o gobierna un país recurre al endeudamiento, pero debe aplicar un plan para primero cumplir con los compromisos que significan esos endeudamientos, y en segundo lugar un plan también para asignarle a esos recursos que recibe un destino concreto y particular que permitan, en definitiva, paliar la situación económica. Pero acá vemos que los sucesivos endeudamientos y los endeudamientos que se están produciendo en la actualidad también son endeudamientos que van a parar a los gastos corrientes del Estado. No hay ningún plan para reducirlos. Lo único que se le ha dado a la comunidad internacional para mostrar una vocación de Argentina de pretender bajar los gastos sociales, en definitiva el gasto público, pero los gastos sociales específicamente, es el aborto. Nadie habla de esto porque nos olvidamos, porque quedó atrás, porque es una discusión que parece que ya pasó en la Argentina, pero eso es lo único que le ha cumplido a la Argentina, a la comunidad internacional, para demostrar una vocación de bajar el gasto social en el futuro, ¿sí? Porque el aborto importa o implica eso, una política de control de natalidad tendiente a que los sectores populosos, a que los sectores rezagados de la economía, a que los sectores pobres tengan la oportunidad de eliminar a sus hijos. Nos guste o no nos guste, esa es la visión con la que se ha implementado el aborto en los países pobres o en los países emergentes como en la República Argentina. Entonces, todo esto que está sucediendo en la economía real, que todos sabemos que en algún momento va a explotar, va a estallar, no va a terminar bien, porque esto, lamentablemente, el gobierno que viene tiene un gran desafío de encarar este tema, y esto requiere reformas integrales. Acá ya no se trata de atacar la inflación solamente con bajar y desacelerar la emisión monetaria
pero al mismo tiempo me sigo endeudando para sostener los gastos. Acá se trata de un plan integral que implique ir hacia una menor emisión monetaria, hacia menores niveles de endeudamiento y hacia una política fiscal superavitaria, que significaría, en este caso, bajar el gasto público, ¿sí? Bajar el gasto, los gastos que tiene que afrontar el Estado. ¿Y cómo se hace para bajar el gasto público, Carlos, sin afectar los ingresos de las familias medias, sin ir hacia un asistencialismo, con inversiones privadas, nacionales o extranjeras, que obviamente vayan a crear fuentes de trabajo que vengan a contener este achicamiento del Estado? Pero nada de esto se ha aplicado en estos 4 años. O sea que el gobierno que viene se encuentra con un desafío de hacer reformas integrales, y eso debe ser, y creo que es entendido claramente por la gran mayoría de los actores económicos. Ahora, esa situación real de la economía, ese es el primer análisis. Si nos vamos al segundo análisis, la percepción que tiene la sociedad sobre lo que está pasando con la economía es lo preocupante, ¿sí? Y esa percepción que tiene la sociedad sobre lo que está pasando en la economía es lo que va a terminar pesando en las urnas. Es increíble ver cómo un gobierno que le ha ido tan mal como es este gobierno proponga a su ministro de Economía para continuar ejerciendo el poder en la Argentina, para ocupar el cargo de presidente. O sea, eso no entra en la lógica de nadie que mire realmente la economía, pero sí entra en la lógica de una sociedad que, en definitiva, no logra poner en valor todas estas cuestiones económicas, y tenemos una sociedad que, le vuelvo a repetir y soy reiterativo en esto, que solamente entiende de la inflación, entiende solamente que debe percibir más ingresos que los porcentajes inflacionarios. Es decir, hemos caído en la cuenta, los argentinos, y la clase política sobre todo es la primera que toma nota de estas cosas, que a los argentinos no les importa la situación económica ni la inflación alta, siempre y cuando tengan en su bolsillo fondos suficientes para amortiguar ese impacto. Es decir, que lo único que le importa a los argentinos es que si la inflación es del 100%, mis ingresos sean del 110%, porque esa es la única realidad. Y así es como vemos, en definitiva, que más allá de este descalabro económico que hay, Massa sigue conservando un porcentaje del núcleo duro del kirchnerismo, funciona al 32, al 33%, que lo puede convertir insólitamente, Carlos, porque le digo que es insólito, en el candidato que puede llegar a ser más votado en las PASO, pese a que pierden la sumatoria que vaya a efectuar la oposición con Juntos por el Cambio. Entonces, este análisis económico, que está bien, lo debemos dividir como en 2 partes para entender lo que puede pasar en las urnas en las próximas elecciones. ¿Se entendió? Sí, claro, pero uno está analizando y enfocándose esto que hace Massa, en esta recorrida que va haciendo en su campaña, incorpora un ingrediente que me parece a priori nefasto, porque Massa concretamente está tratando de competir, o sea, de denostar la tarea de Patricia Bullrich, es decir, con operativos que regionalmente, justamente a raíz de lo que está pasando en los distintos territorios, que va perdiendo el oficialismo o el kirchnerismo, se quiere, ellos van tratando de seguir en esta dirección, quizás entendiendo que vamos a llegar a la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde controla Kicillof, como que ahí se pueden salvar por ser el distrito más importante a nivel de electores. Sí, obviamente la estrategia electoral del kirchnerismo, masismo, justicialismo, porque hoy están todos adentro de una bolsa que se terminó cumpliendo los vaticinios de aquellos que decíamos que el kirchnerismo se iba a encargar de cooptar el justicialismo. La estrategia de este sector, del oficialismo actual, es obviamente afianzar el triunfo en aquellas provincias que le son afines a sus ideas y a sus intereses. Y estas provincias son aquellas provincias que tienen elevados gastos públicos,
que cuando la gente escuche a un candidato hablar de estas cosas, eso que le acabo de decir yo, sobre la necesidad de que la Argentina vaya a una reforma integral que permita paulatinamente bajar el gasto público, bajar la emisión monetaria, evitar el endeudamiento y generar fuentes genuinas de trabajo por medio de la inversión privada, nacional e internacional. Cuando escucha hablar esto, y estas provincias y los electores de estas provincias se asustan, porque dependen mucho de los ingresos del Estado, porque el empleo público es elevado, es alto. Entonces, en esos lugares se encarga el oficialismo de denostar, obviamente, a aquellos candidatos que vienen a proponer un discurso que nosotros entendemos que es razonable, como el de Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿sí? Que es la candidata que se ha mostrado siempre más dura y confrontativa, y la que más se expone. Fíjense ustedes que hay en el manual de conducción política de Juan Domingo Perón, dice Juan Domingo Perón que aquel que quiere conducirse debe exponer, debe arriesgarse y exponerse, porque aquel que no se expone no está capacitado para conducir. Y nos está mostrando Patricia Bullrich que ella se expone constantemente, plantea de frente los problemas, busca las soluciones, y se lo está diciendo a los argentinos en este momento que se encuentra en campaña política con una fuerte impronta ética de decir, les estoy diciendo hacia dónde creo que debe ir la Argentina. Es la única que está enrolada en esa postura, y no solamente le pegan desde el oficialismo, le pegan desde el larretismo, que se han dado cuenta que Patricia Bullrich va superando claramente a Rodríguez Larreta según los sondeos en esas en esa interna, y el larretismo ha intentado, yo he escuchado muchas veces a Larreta que él no agravia a nadie, pero sí ha agraviado a Patricia Bullrich, no agravia al oficialismo, ¿sí? Entonces uno observa cómo esta es la candidata que hoy está siendo golpeada desde adentro, desde afuera, y es precisamente porque esto está evidenciando que los números que van manejando la clase política nos está indicando un triunfo de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, nos está indicando un oficialismo que tiene chances y posibilidades de entrar en una hipotética segunda vuelta, ¿sí? Si es que se conservan estos guarismos, y un Milei que sorprendentemente en las últimas encuestas ha elevado un poquito el porcentaje de votos porque había caído, pero en las últimas encuestas que está publicando La Nación y Clarín, que se hace eco de encuestas de algunos empresas de medición de las más serias de la Argentina, nos muestran que Milei se ha vuelto a fortalecer dentro de la mirada del electorado, y esto puede ser visto como precisamente una estrategia equivocada del larretismo de haber en definitiva golpeado a Patricia Bullrich. Ha hecho que muchos electores, entiendo yo cómo se debe leer estas últimas mediciones, el nuevo ascenso de Milei, pequeño ascenso de Milei, que hay muchos electores duros que quieren algo radicalmente distinto a lo que propone el oficialismo, pero que ve que en la interna de Juntos por el Cambio hay estas desavenencias, ¿sí? Entonces, esos golpes que ha recibido Patricia Bullrich evidentemente han impactado en un corrimiento de alguna parte del electorado hacia Milei. Es el verdadero daño que se le está haciendo a Patricia Bullrich desde adentro de esa interna, donde vemos que se están juntando todos los sectores para decirle a la sociedad que están en contra de Patricia Bullrich, porque Larreta juntado hoy ha sumado a Manes, ya venía con Lilita Carrió, venía con parte de el radicalismo alineado con Gerardo Morales. Es decir, vemos en definitiva que estos movimientos deben ser interpretados como que Patricia Bullrich hoy es la candidata que está ganando la interna de Juntos por el Cambio y quien puede competir seriamente con el oficialismo en las generales de octubre. Entonces, en ese sentido se explica, bueno, los ataques que está recibiendo Patricia Bullrich por parte del oficialismo y por parte del larretismo. Ahora bien, dentro de las chances reales que tiene Juntos por el Cambio de llegar al gobierno, se encuentra el fenómeno Milei. Si el gobierno logra entrar en una segunda vuelta contra Patricia Bullrich, como van dando los sondeos, ¿sí? Creo que ahí el electorado de Milei se va a volcar en sus preferencias a Patricia Bullrich y puede darle un triunfo categórico
frente, y le puedo decir que hasta catastrófico para el oficialismo, que puede llegar a terminar en un 70-30, fíjese usted, algo que no se ha dado en los últimos tiempos nunca. Perón fue el único que llegó a rozar el 70% de los votos en alguna oportunidad. Le pueden dar una paliza catastrófica si el electorado de Milei, cuando ya Milei no esté en esa segunda vuelta, se vuelca hacia Patricia Bullrich. Entonces hay que ver bien y leer lo que puede estar sucediendo. Ahora estas PASO definen simplemente las internas, no va a dejar afuera de camino a Milei, entiendo que no va a dejar afuera de camino a Massa porque tiene un contrincante muy débil como Grabois, y entiendo que estas PASO van a estar focalizadas en resolver la interna de Juntos por el Cambio. Y acá también vamos a ver un fenómeno que hay que mirarlo con atención, como algunos sectores del oficialismo van a jugar claramente a favor del larretismo para hacerla perder a Patricia Bullrich, porque saben que es la que tiene el discurso más duro, más confrontativo y la que puede llegar a, en una eventual segunda vuelta, a quedarse con los votos de Milei cuando se quede fuera de la competencia. Entonces la estrategia del oficialismo es jugar en la interna Juntos por el Cambio a favor de Horacio Rodríguez Larreta, y no hay que descuidar ese dato, porque recuerden que el oficialismo, con una, digamos, interna prácticamente resuelta, porque Grabois no le va a poder competir a Massa, van a haber algunos sectores del oficialismo muy bien organizados que van a ir a votar en las PASO en la interna por Rodríguez Larreta para neutralizar a Patricia Bullrich. Ojo con ese dato. Claro, sí. En realidad uno advierte, Zuleta, que todo este conglomerado de datos que uno va acumulando y que en plena campaña, porque no hay manera de no reflejar las distintas fotografías que se van dando, y escuchábamos esta mañana muy temprano, vamos a ver si podemos tener la posibilidad de que Tony nos comparta lo que decía Malena, la esposa de Massa, acerca de Grabois. Realmente uno escucha esto y dice, bueno, ¿cómo? Así es que se plantea una interna, se da, y pensar, o sea, decir, por ejemplo, o agitar en la interna que votar a Grabois es tirar el voto, bueno, por supuesto que impacta, porque Malena está diciéndole, no lo dice explícitamente, pero todo el mundo se da cuenta que quiere que lo voten a su esposo Sergio Tomás Massa. A ver, Tony, si podemos escuchar el breve comentario que hace Malena, la esposa de Massa. Lo que nos pasa es que estamos en una interna, pero que nosotros necesitamos que gane Unión por la Patria. Para eso necesitamos que gane el candidato que más posibilidades tiene, y que entonces hoy votar a Juan es tirar el voto. Opa. Y que entonces lo que tenemos que hacer es explicarle a Juan que muchas de sus ideas nosotros estamos de acuerdo, de hecho hemos apoyado a muchos de sus compañeros en muchos incluso proyectos de ley, y que venga y que discutamos adentro, y que discutamos cómo se resuelve, pero adentro de un espacio nacional, popular, que quiere que la gente esté, digamos, que tiene dos ejes ordenadores, que no son el ajuste y la represión, sino el trabajo y la educación. Ya no me importa si Juan es peronista o no es peronista, él siente que es parte de este espacio, bueno, que venga, que vaya, que juegue, pero que venga. Recién le acaba de decir... Bueno, ahí está, ¿no? La expresión de Malena, ¿no? Martín. Sí, es evidente que el oficialismo se encuentra con un grave inconveniente, que necesita fortalecer la figura de Massa, necesita que Massa muestre un porcentaje importante de los votos, y también necesita que del otro lado pierda Patricia Bullrich. Esa es la realidad. Escuchaba yo el otro día, no puedo recordar en este momento, el analista,
peronista que sale hablando, el hombre de los bigotes blancos, ya me va a salir el nombre, decir que si ganaba Patricia Bullrich en la interna Juntos por el Cambio, Jorge Asís, ahí está. Jorge Asís decía el otro día que si ganaba Patricia Bullrich en la interna Juntos por el Cambio, Massa le ganaba a Bullrich. Ese pensamiento deja traslucir las operaciones que está haciendo el gobierno y el larretismo para evitar lo evidente, que lo evidente es que quien cuenta con mayores chances de ganar la interna y de ganarle al oficialismo es Patricia Bullrich y no Rodríguez Larreta. Y cuando un hombre como Jorge Asís, un operador político, viene a formular estas expresiones, nos está indicando claramente quién es la que está ganando. Volviendo a la interna de Massa Grabois, a ver, es evidente que hoy Grabois importa o significa un problema para Massa, porque Grabois históricamente, y hay que decirlo con mucha autoridad moral, hoy lo sigue sosteniendo, marca claras diferencias con el masismo, ¿sí? Diferencias que son contundentes y lo desnudan a Massa, y lo que necesita Massa es callar a Grabois, porque precisamente ha habido el día de ayer publicado por el Diario de la Nación un encuentro donde se iban a abordar temas sociales y económicos y fueron echados de ese encuentro, por ejemplo, Amado Boudou, un encuentro del ala dura del kirchnerismo, fue echado de ese encuentro porque apoya a Massa, y el ala dura del kirchnerismo no logra digerir la elección que Cristina ha hecho en esta oportunidad en la persona de Massa, ¿sí? Y yo creo que Cristina es una persona muy inteligente y creo que en estos gestos de la militancia de base uno debe observar cuál es la verdadera pretensión del kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo está enfocado en que Massa pierda la elección y el kirchnerismo conservar un gran poder de fuego en algunas gobernaciones como la de Buenos Aires, que ahí sí está trabajando para retener la gobernación, y en el Congreso de la Nación y en otros distritos. Entonces creo que lo que va a buscar el kirchnerismo con un hombre como Massa es decirle al sector del peronismo, miren, si jugamos con una persona que se acerca al establishment, que se acerca a la avenida del medio, perdemos. Tenemos que reconfigurar y volver a el ala dura del kirchnerismo. Yo creo que esa es la estrategia que lleva adelante el kirchnerismo. Massa, por supuesto, se para arriba de todo esto, se para arriba de la estructura del kirchnerismo y pretende, bueno, ir hacia o mostrarse hacia una posición más moderada en donde insólitamente empiezan a chocar intereses con Larreta, porque Larreta y Massa terminan siendo propuestas similares, están en el centro de la avenida, y Patricia Bullrich y el kirchnerismo se encuentran con dos modelos y dos visiones de país totalmente diferentes. Fíjese lo que ha dicho Malena ahí en esa entrevista. Nosotros somos del trabajo y de la educación y no del ajuste y de la represión. El ajuste ya lo viene haciendo este gobierno y ajustan por inflación. El ajuste es terrible. La pérdida del poder adquisitivo del salario es impresionante. En un país así no se puede invertir. No se puede pensar en comprar una casa a largo plazo, no se puede pensar en absolutamente nada que no sea gastar el dinero, porque esa es la realidad. Esa fiebre de consumo que hay también es porque los sectores medios y bajos de la sociedad entienden, primero, que no tienen capacidad de ahorro, y en segundo lugar, que tampoco pueden postergar sus compras porque su dinero se desvaloriza. Entonces hay todo un ambiente que es muy propicio para que el próximo gobierno deba hacer reformas estructurales, y lo va a tener que hacer Massa también. El Fondo Monetario, fíjese usted cómo, pese a que han vendido desde el gobierno, que ya está el acuerdo y que un montón de cuestiones, se está demorando las cuestiones técnicas de ese acuerdo, están demorando el desembolso también, porque el fondo necesita garantías de algo sustentable, ¿sí? Y desde el lado del kirchnerismo, estamos obviamente en un año electoral, desde la dialéctica hablan en contra del fondo, pero por lo bajo le van pidiendo un poco más de soga. Entonces vemos que, en definitiva, a lo que verdaderamente le teme el kirchnerismo, a lo que verdaderamente le teme el masismo, desde el punto de vista electoral, es a Patricia Bullrich,
porque es la que viene a plantear en definitiva un modelo confrontativo con el kirchnerismo, ¿sí? A diferencia de Rodríguez Larreta. Y hay que ver cómo los argentinos terminan resolviendo estas cuestiones. Creo que la elección va a ser diferente en algunos distritos, muy cooptados por el clientelismo, con una fuerte presencia del Estado, y creo que la elección va a ser diferente y a favor de Juntos por el Cambio en los distritos más sofisticados, como Mendoza, como Córdoba, como Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, como Santa Fe ha empezado a dar muestras de esta cuestión, y hay que ver si después la diferencia que pueda sacar en Córdoba Juntos por el Cambio, para mí ahí va a estar la clave, la diferencia que va a sacar Juntos por el Cambio en Córdoba. Hay que ver cómo, si es importante, como ha venido haciendo en las últimas 2 elecciones. Y terminadas las PASO, también hay que ver si Juntos por el Cambio, para el caso de que quede, como van indicando las encuestas, quede Patricia Bullrich al frente, hay que ver si va a tener la capacidad de poder, digamos, convocar al electorado de Rodríguez Larreta. En una eventual segunda vuelta es más claro que Patricia Bullrich puede quedarse con los votos de Milei, pero en una elección general no es tan claro ni que Patricia Bullrich ni que Rodríguez Larreta puedan llegar a captar los votos de uno y de otro. Hay que tener cuidado con ese dato. Y claro, el hecho de que se le esté golpeando mucho a Patricia Bullrich lleva en el fondo para el larretismo la estrategia de espantar a algunos sectores duros del electorado que apoyan a Patricia Bullrich para que vayan con Milei y le resten voto en estas PASO. Pero hay que tener mucho cuidado porque depende de cómo se resuelvan las PASO, vamos a ir a una elección general en donde hay que llegar a una segunda vuelta. La primera estrategia es entrar entre el primero o el segundo lugar para llegar a una segunda vuelta. La esperanza de Juntos por el Cambio de ser gobierno es entrar en esa segunda vuelta y que quien quede como candidato Juntos por el Cambio tenga la capacidad de captar los votos de Milei. Ahora, yo no sé si en una elección general los electores de Rodríguez Larreta se vuelquen hacia Patricia Bullrich de manera masiva, y no sé si en una elección general eventualmente los electores de Patricia Bullrich se vayan a votar, a volcar masivamente hacia Horacio Rodríguez Larreta. Ojo con ese dato. Claro, y se van dando cosas, ¿no? Porque en la previa, en lo que estamos en este escenario, ya tenemos a los docentes convocados para plantear este viernes en el tema paritaria, o sea, adelantándose a esto que usted analiza con mucho cuidado, y lo que decíamos al principio, volvió a subir el combustible, la situación de la ley de alquileres que se va a tratar por ahí, por el 23 de no sé si creo que es el 23 de agosto, pero hay paritaria docente, o sea, hay toda una ebullición que tiene que ver con el salario, y en el medio también, Martín, uno no deja de analizar con cuidado el planteo que ya está haciendo para el día de mañana, jueves, los profesionales de la salud, que van al paro por la falta de respuesta. Esto es asprosa, naturalmente, sin duda, esto empieza a impactar en términos de lo que se decir, lo que quiere en este caso esta entidad, tal vez es lo que piden muchos. Creo que no es una novedad que en este caso, ¿no? Viéndolo o escuchándolo los dirigentes, sin duda alguna, todo el mundo está pensando en la necesidad de que le aumenten los salarios, porque la inflación te va comiendo el dinero, y por supuesto esto lo ha planteado muy bien. Ayer estuvo con nosotros, con los cronistas de la mañana, la licenciada Laura Reilova, pero me parece que estos datos que estoy dándole o marcándolos se van a incorporar a una agenda que se mezcla con otras necesidades
naturalmente son de naturaleza política, ¿no? Lamentablemente la agenda de los futuros gobiernos, entre ellos la agenda del futuro gobernador de San Juan, van a estar durante mucho tiempo marcadas por estas cuestiones, por estas necesidades. Usted fíjese la inconsistencia, lo ilógico de estar el Estado y la economía y los actores económicos y el gobierno pensando cada 3 meses en cuánto es lo que debemos aumentar los salarios. Y obviamente los actores sociales pelear por un salario digno. Imagínense hacia dónde va un país que no logra dar estabilidad, ¿sí? Es un país que está en permanente pie de guerra, de lucha de intereses. Cada 2 meses estamos viendo cómo vamos como corriendo atrás de la zanahoria, porque no tenemos políticas estructurales, políticas de largo plazo, políticas que nos vengan a solucionar, bueno, todo lo que se necesita solucionar para paliar la inflación, que ya al principio de esta columna lo hemos estado analizando, ¿sí? Y se necesitan inversiones, se necesita bajar la emisión monetaria, se necesita evitar el endeudamiento, ¿sí? Se necesita reconvertir la economía en aquellos distritos donde tiene una alta dependencia del Estado. Acá en la Argentina, en muchas provincias, en la gran mayoría de las provincias, no se concibe un negocio sin que lo tengamos de socio al Estado. Entonces hay muchas cosas que hay que solucionar, y es evidente que no se van a solucionar de la noche a la mañana, y es evidente que estos conflictos con los que hoy debe lidiar el actual oficialismo son los conflictos con los que va a seguir lidiando el futuro oficialismo. Y es evidente y es legítimo que los actores sociales vayan reclamando, por supuesto, un incremento de sus ingresos que les permita ir no perdiendo frente a la inflación. Entonces, así como es lícito, así como es razonable que los sectores asalariados luchen por un incremento de su salario que no los haga caer por debajo de la inflación, también desde el otro lado es lícito y es razonable que los sectores empresariales trasladen todos estos costos a sus productos. Entonces es una cadena, es un círculo vicioso que no termina, y llamativamente uno advierte que la sociedad está como desenfocada de este problema, porque no está votando teniendo en la cabeza esta cuestión económica, cómo resolverla, sino que está votando en función de, bueno, de conservar o de mantener lo poco que tiene. Y en ese sentido creo que la elección va a marcar una diferencia muy grande entre aquellos distritos donde las sociedades dependen altamente de los estados provinciales y aquellos distritos donde tenemos un sector productivo y económico privado más fuerte, como Córdoba, como Santa Fe, como Buenos Aires, como Mendoza. Ahí va a estar la clave, saber si las diferencias que puede obtener Juntos por el Cambio en estos distritos van a ser suficientes. Entonces, todo eso, esa problemática trasladada a la provincia de San Juan en un año electoral larguísimo, porque nosotros desde el año pasado, desde mediados del año pasado, desde agosto, septiembre del año pasado, venimos hablando de política, de las elecciones, de que si el gobernador puede ser o no puede ser reelecto, todas las cosas que hemos hecho, que nos pongamos a detener, nos detengamos a pensar un segundo, nos han tenido los sanjuaninos más de un año hablando de cosas que le vienen a resolver el problema a la clase política, y no en cosas que nos vengan a resolver los problemas y los graves problemas que tenemos los argentinos. Así que esperemos que los futuros gobiernos asuman esta problemática con una impronta diferente, y creo que el escenario va a ser duro, pero debemos animarnos a plantear reformas estructurales en la Argentina. Es lo que hace falta, claro que sí. Nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros en la Careta Política, que creo que lo importante también de todo esto, Martín, es que empecemos a ser lo suficientemente criteriosos a la hora de resolver, porque que no nos metan en este laberinto de que por querer que te voten decís lo que vos querés escuchar o lo que tenés necesidad de saber, cuando en rigor de verdad no hay que mentir a la gente. Creo que el escenario de la economía
es lo suficientemente claro, como usted lo ha marcado, y creo que si no se es serio en esto, va a ser muy difícil salir de esta trampa que tenemos los argentinos, ¿no? Sí, es como usted dice, y es importante escuchar en estos momentos a quienes se postulan para ser presidente, escuchar sus propuestas, ver su historia y también su impronta, porque creo que amén de lo técnico que hay que llevar adelante, es muy importante lo político, ¿sí? Alguien desde mi punto de vista, alguien que nos dé la seguridad a los argentinos de que va a contar con los apoyos necesarios para poder hacer las reformas que requieren o que se requieren para estabilizar nuestra economía y nuestro país. Creo que en ese sentido va a ser muy importante, que tampoco lo tiene mucho en cuenta el elector argentino, saber que, por ejemplo, el futuro gobierno, para el caso de que caiga en manos de Juntos por el Cambio, tiene la posibilidad de hacer un gobierno muy diferente al de Macri, porque Macri, con una minoría en la Cámara de Senadores, con prácticamente una minoría también en Cámara de Diputados, tuvo que resignar, tuvo que negociar, tuvo que ir, en definitiva, consintiendo y tolerando muchas cuestiones que se debieran de haber empezado a reformar en ese gobierno y que no se pudieron llevar adelante. En cambio, en esta oportunidad, como vienen los guarismos o los sendeos, un futuro gobierno Juntos por el Cambio se va a encontrar posiblemente, muy probablemente, con una mayoría en diputados y con una mayoría en senadoras que creo que le va a dar una fortaleza política diferente, y eso creo que tampoco está siendo muy bien explotado por los sectores Juntos por el Cambio. Explicarle a la sociedad esto, que en esta oportunidad, a diferencia del 2015, vamos a tener mayorías, las Juntos por el Cambio, en ambas cámaras, para poder, bueno, llevar adelante las reformas que nosotros entendemos que requiere este país. Así que creo que existe un escenario dentro de todo favorable para el futuro de Juntos por el Cambio, y creo que es favorable para la Argentina en el sentido de que se van a contar con los apoyos políticos suficientes para poder, bueno, encarar las reformas que todos sabemos debe encarar la Argentina para que nos convirtamos en algún tiempo en un país normal. Gracias, Martín, por estos minutos. Un abrazo, Carlos. Gracias. Con nosotros nuestro columnista Martín Zuleta, analizando, bueno, todos y cada uno de los temas que tienen que ver con esta realidad. 11 grados la temperatura, soleado, como les decía más temprano, la máxima de pronosticar